Estamos en directo en una nueva edición de Hablando Claro, el programa de humanología que busca conocer, comprender y llegar a profundizar un poquito en temas humanos. Soy Jessica Lockhart, soy la directora del Instituto Internacional de Humanología y hoy vengo con un programa siempre profundamente humano. Los que os estéis conectando de nuevas, quizá no sepáis que estamos dedicando todo el mes de noviembre a el tema de las creencias culturales y la migración. Y estamos haciendo una serie de entrevistas a unas personas que, bueno, pues comparten diferentes vivencias, diferentes realidades, todas ellas relacionadas con las creencias culturales y la migración. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una persona a la que admiro y quiero mucho, y va a estar con nosotros una segunda persona, la doctora Saskia Harkeman. Me acaba de enviar un mensaje que ha tenido un pequeño accidente, que no va a poder conectarse. Esperamos que no sea grave, esperamos que todo le vaya bien y que no sea nada serio. Luego intentaré hablar con ella, pero no vamos a quedarnos sin entrevista. Vamos a tener, como decía, una invitada muy especial hoy. Ella se nos va a conectar desde México. Es abogada y profesora de Derecho en la universidad. Yo la conocí en Suiza, cuando ella vivía aquí, y hoy vamos a charlar sobre un tema que para muchas personas resulta en ocasiones complejo de manejar, pero también muy difícil de entender. Vamos a hablar de las familias multiculturales. ¿Por qué es importante el concepto de las familias multiculturales en las creencias culturales y la migración? Porque muchas veces nos encontramos con familias que son de una cultura y tienen que vivir en otra cultura, lo que ya plantea una situación de multiculturalidad, o nos encontramos con familias en las que los diferentes miembros de la familia son de culturas diferentes. Por ejemplo, un padre de una cultura, una madre de otra, o incluso hijos adoptivos que vienen de una cultura diferente. Y nos ha parecido que esta situación de vida, que cada vez es más común porque el mundo parece que se ha hecho más pequeño, es muy interesante y muy importante de conocer de primera mano. Por eso estoy feliz de dar la bienvenida hoy a nuestro programa de Hablando Claro a Elizabeth Valderas, que se nos conecta, como decimos, desde México. Liz, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Ay, pues qué gusto para mí, Jessica, siempre una querida amiga, estar otra vez en tu programa después de la pandemia. Bueno, la verdad es que Sí, la pandemia gracias. nos ha roto un poco la vida a todos, ¿no? Un poco, solo un poquito. Un poquito. Sí, pero bueno, ya estamos, ¿no? Ya se supone que estamos fuera de la pandemia, volviendo a esa normalidad que pensábamos que no iba a llegar nunca, pero aquí estamos. Aquí estamos, con gusto. Gracias por invitarme a tu programa siempre. Ay, Es un honor. encantada de que estés aquí, Liz. Yo sé que tú has vivido este tema que hoy nos está reuniendo, el de las familias multiculturales. Yo sé que tú viviste muchos años aquí en Suiza y ya eso te plantea una situación de multiculturalidad. ¿Cuántos fueron los años que viviste aquí? Bueno, yo viví 18 años en Suiza, 18 años, sí, ya hace 3 años que he vuelto a México. Yo soy originaria de Ciudad de México y de ahí, de Ciudad de México, salí con mi entonces marido, padre de mis hijas, a vivir en Suiza, una cuestión por razón de su trabajo. Entonces fueron 18 años y esa fue la razón por la cual salimos de nuestro país. Teníamos nuestra primera hija, la mayor, y con 6 meses ella ya hizo su primer vuelo ¡Wow! transatlántico y a conocer otra vida, ¿no? Sí, fíjate, conocer otra vida, de eso precisamente trata el programa de hoy, ¿no? Yo me imagino que viniendo de México a una cultura como la Suiza, que son tan diferentes, tendríais un cierto choque cultural, ¿no? Te voy a decir cuál fue el primer choque para mí. El clima. Ese fue, porque cuando la gente, empezaba yo a tener contacto con la gente y me decían, me preguntaban de dónde vienes y yo decía de México y me decían, ¿por qué estás aquí si allá hay sol, no?
Yo decía, pero esta gente como de qué habla. Y cuando llegó noviembre me enteré de qué iba el asunto, ¿no? Entonces, 6, 7 meses con gris, nieve, nublado, oscuro, ese fue un primer choque para mí. Después, obviamente, el idioma, porque en la parte de Suiza en la que yo viví, tú sabes, se habla alemán, y bueno, pues yo no conocía el idioma, ¿no? Fue un gran, gran reto, y más teniendo una bebé pequeñita. Después, bueno, pues he sabido que la gente latina tenemos esta cuestión como de acercarnos más rápido a quien nos visita. Es como un gusto, le queremos dar y llevar y enseñar y tantas cosas, ¿no? Y allá no, en Suiza no, siempre es como la distancia. A mí me parecía esto muy interesante, que decían, es que uno se tiene que mantener a la distancia de tu brazo para estar enfrente de otra persona, ¿no? Y bueno, tantas reglas de tener que registrarse en la comunidad, de hasta qué hora puedes tener un poquito de ruido, ¿no? O sea, todos estos reglamentos de vivir en una sociedad tan, tan estructurada y todo, para mí fue una novedad. Y puede ser que digan de qué está hablando, ¿no? Pero yo viví en un edificio de departamentos y tú sabes que en el sótano hay un cuarto de lavado, ¿no? Entonces, tener que compartir la máquina de lavar ropa con gente y que hubiera un horario y esto para lavar, para colgar la ropa, todas esas cosas son del diario vivir, ¿no? Y sí, para mí sí era así como que horario para lavar, como que para dormirse, ¿no? ¿No? Así, todas esas cosas fueron. Los 2 primeros años fueron así, de una verdadera adaptación. Sí, creo que eso fue. Sí, la verdad es que para una persona que no ha vivido en estas culturas, quizá el centro de Europa, resulta chocante, ¿no? Pues hay una serie de normas que en otros países son mucho más flexibles que aquí. Aquí, bueno, pues se rigen mucho por las normas, es una cultura de normas. No solamente tienes el horario de lavado y el horario de tendido de ropa, que además si te lo saltas no puedes utilizar otro horario porque se te echan encima, pero luego tienes cosas como, pues por ejemplo, está prohibido hacer ruido en los domingos, hasta tal punto que no puedes poner una lavadora, una secadora, un lavavajillas un domingo porque hace ruido y molesta a los vecinos, o no puedes cortar la hierba el domingo, o no puedes tirar de la cadena del váter después de las 11 de la noche. O sea que a Exacto. todo el mundo le choca mucho, ¿no? Que Sí, tiene es que es todo así. eso, ¿no? Sí, 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 tal cual lo has dicho, es así, ¿no? No, De hecho, si el perro tiene que estar educado, ahora que estoy oyendo ladrar al del vecino, tiene que estar educado para no ladrar, ¿no? Solamente puede estar determinado tiempo solo y si no, te pueden denunciar. Y lo digo porque yo tengo una perrita, ¿no? Tuvo que ir a la escuela, tuvo su certificado, el perro paga impuestos. Entonces son una sociedad sumamente avanzada, sí, y también muy estructurada, y por eso son la caja del mundo, ¿no? Porque generan confianza también y honestidad y esas cosas, ¿no? Entonces, sí tiene sus retos, como cualquiera, pero bien, ¿no? Bien, bien, bien. y a nivel de familia, que es el tema del que vamos a estar tratando hoy, Mm. ¿cómo impacta en tu núcleo familiar el que tengáis que estar manejando una cultura que es extraña a la vuestra nativa? Porque tanto tu marido como tú erais o sois mexicanos, o tu exmarido, sois mexicanos, y claro, ambos estáis en una cultura extranjera. Entonces, al nivel del día a día en el hogar, con las niñas, en la educación de las niñas, me imagino que van a una escuela suiza que es muy diferente a vuestra educación familiar en el hogar. ¿Cómo manejáis esas diferencias? ¿En qué os impactó? ¿Qué fue para vosotros lo más difícil o quizá lo más ventajoso? Háblanos un poquito de esa realidad. Pues es un punto muy importante, que qué bueno que hay la oportunidad de comentarlo para quienes tengan pensado salir de su país, y que yo les digo que es una gran aventura, a todo mundo se lo recomiendo porque uno es diferente después de una experiencia así. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía yo del idioma, pues sí manejar simplemente, o por lo menos los básicos, ¿no?
porque esa es una cuestión que te lleva a integrarte a esa sociedad, a la que tú vayas, de donde vayas, ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos para mí. Yo soy abogada, tengo ciertos estudios y todo, y de repente me vi en un punto en donde era como que no sabes nada, ¿no? Mi título profesional, pues te hablo empezando por mí, ¿no? Entonces, yo que estudié en buenas escuelas y estas cosas, llego y digo, quiero revalidar algún eh, estudio y lo que sea, y me dicen, aquí no vale nada. Entonces fue un impacto muy grande como para decir, ¿y en dónde me ubico? Yo dejé mi trabajo, que era, trabajaba en un excelente despacho de abogados y no sé cuánto. Entonces ese impacto fue muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. Después, bueno, tener a la primera bebé y buscar actividades, ¿no? Que si el Kinder Music, que por cierto era con una señora adorable que en Suiza y en Basil todo el mundo ama, que es Susan Pombo, eh, cantante de ópera en Nueva York, ella, lindísima. Entonces eso me ayudó a empezar a convivir con otras madres que tenían bebés igual que yo y a salir y hablar, y el contacto entonces era en inglés, ¿no? No en alemán. Y entonces eso a mí me ayudó a integrarme un poco, a tener una pequeña red de contención. Eh, yo no quería que mi hija sufriera situaciones con el idioma, insisto muchísimo en eso. Entonces la llevé a un colegio, hablé con su papá y nos pusimos de acuerdo, y la llevé a un colegio internacional a que aprendiera tanto el inglés como el alemán, ¿no? Ya tenía más días de alemán que de inglés. Y después vino la decisión de si se iba a quedar en esa escuela privada o iba a entrar al sistema suizo, ¿no? Y yo dije, no, es mejor que entre el sistema internacional, pues es un círculo pequeño y nosotros estamos viviendo aquí y la importancia es integrarse, ¿no? Entonces de ahí vino la siguiente decisión de decir, va a la escuela suiza y pues te puedo decir que sigue, ella ya está estudiando psicología ahora, esa bebé de 6 meses ya está estudiando psicología en la Universidad de Basel, y la menor, ella nació en Suiza, tienen 21 y 19 años, ¿no? Entonces la menor nació allá en Suiza y pues con ella como que fue otra la dinámica, ¿no? Porque ya tenía una hermana, porque le hablaba en alemán. Yo le dije, porque tú sabes que se habla el suizo-alemán, ¿no? Y yo le decía, ese sí o sí con las niñas, niños del colegio lo va a aprender, entonces tú háblale buen alemán, ¿no? Y entre ellas hablan alemán. Entonces, conmigo siempre han hablado español, y después, cuando la grande ya estaba en el kinder, yo le decía, tuve mucho apoyo de sus profes, la verdad, y les dije, bueno, y con esto de la cultura y el idioma y aquello, siempre a mí me ha preocupado eso, ¿no? Lo más importante para mí era que más que yo me adaptara o me incorporara ellas, ¿no? Claro. Entonces me dijeron, ellas tienen que hablar español siempre con usted para que aprendan un buen español y sepan que es el idioma de casa, es el de la mamá, es así. Y entonces con sus amigos y fuera, el suizo-alemán, y para la escuela, los estudios, es el alemán, ¿no? Entonces así fue esos primeros años de ellas. Eh, al ir avanzando en edad, bueno, pues las tradiciones suizas, los días que van al bosque, tienen un día el kindergarten para ir al bosque, ¿no? Y esto caminan solos, ¿no? O sea, eso era algo que para mí fue difícil, y cuando se lo contaba a mi mamá, por ejemplo, pero ¿cómo es posible que la niña camine sola, ¿no? Sí, Y pero explícales, Liz, que caminan sí, solas, que van a la escuela con 6 añitos. Y no, con que 4, porque cuando van al kinder, con sí, 4. sí, al Sí, kinder, sí. sí. Entonces, pues yo te voy a decir, yo la llevaba a la grande, a la bebé aquí y a la otra de la mano. Y entonces
sus maestras siempre gentiles y amorosas, me dijeron, no, es que si usted sigue haciendo esto, le está cortando una parte del desarrollo social, porque al caminar de casa al colegio, ella va a encontrar una piedra y al amigo, y van a discutir, y puede ser que peleen, y puede ser que se lancen nieve, y eso es parte de que ella crezca. Si tiene conflictos o lo que sea, los van a resolver, ¿no? Entonces, fui aprendiendo eso, y además pues ya quedaban, ¿no? Porque en Suiza, los suizos son así de, ya quedamos y ya quedamos, ¿no? No, no hay cambio. Entonces, esto de que se llamaban y ya quedamos de que nos vemos en tal esquina, o sea, niños de 4 o 5 años, ¿no? Así, ya quedamos y se reúnen y sí los ves como van caminando solos, contentos, felices, seguros, ¿no? Eso, la estabilidad que le da a uno como padre saber que están seguros al caminar solos a esa edad y a cualquiera, ¿no? A los 6 años empezaron a andar en tranvías solas y estas niñas, ¿a dónde van? Entonces, esa es otra, la independencia que logran alcanzar a temprana edad. ¿Qué más te puedo decir? Cuando la grande, por eso a la chica ya le tocó más avanzado el camino, ¿no? Claro, pues los padres ya estabais preparados, Sí, ya sabíais que era lo que venía, ¿no? Sí, sí. Y cuando, bueno, el sistema suizo es claro, tiene una cosa muy especial, ¿no? El sistema de educación. Al principio también fue un shock. Yo tenía una hija bebé y oía a las amigas un poco mayores que yo con hijos de edades más avanzadas que hablaban de esto, ¿no? De que había 3 niveles y que según la capacidad, la inteligencia y todo. Y esas, hablando de choques culturales, pues era uno, ¿no? Yo decía, aquí en mi país el que no va casi a la universidad no es persona, ¿no? Entonces, y en muchos más países, ¿no? Como que un título te da algo de garantía, ¿no? Uh-huh. Y con ellos no. Y entonces sí, tienen, desde el kinder, el niño tiene la evaluación de cómo dibuja, cómo colorea, las habilidades físicas que tiene, las habilidades sociales, la disciplina, pues es una evaluación muy completa, ¿no? Y de ahí la madurez emocional, que eso me pareció sumamente importante, porque eso comprende un ser humano, ¿no? Su psique, su corazón, su cuerpo, su alma, sus intenciones posteriores, ¿no? Tener amigos. Y cuando yo me enteré de eso, y aparte, bueno, si no está suficientemente maduro el chico, en vez de hacer la primaria, pasar del kinder a la primaria, directo al primer grado, pues entonces hace un primer grado de primaria en 2 años, ¿no? Entonces yo dije, seguro que la más grande pues va a pasar a tenía yo como esa idea, ¿no? De que le iba a tocar el primero en 2 y no. Entonces yo estaba muy sorprendida de ver en cuestión, no porque dudara de ella, sino es emocionante como madre, ¿no? Ver sus resultados en un papel y que te dicen, va a la primaria directo, y después de la primaria a la secundaria igual, hay 3 niveles, ¿no? Los que van a la universidad, los que van a una cuestión como administrativa o lo que sea, de acuerdo a sus características, ¿no? Y la otra es pues como más técnico y estas cosas. Yo te quiero decir que nunca les he exigido a mis hijas tal calificación, y tal promedio, y tal nivel, ellas solas, ¿no? Han sido una bendición. Y pues las dos han estado en esos niveles, están en esos niveles, ¿no? Como que de las grandes ligas. y ha sido muy emocionante acompañarlas, ¿no? Y conocer por ellas, pues las tradiciones, ahora que viene el 6 de diciembre, pues el Sant Niklaus, ¿no? Y que se van al bosque, y yo, saber que era un obispo y que este obispo repartía comida y juguetes, cosas así a familias y en especial a niños pobres, ¿no? Llevaba un burro y a su amigo. El San Nicolás es más o menos como un Santa Claus, pero no, él es flaquito y así con su capa de obispo, porque eso era,
Entonces, y tiene un amiguito que va vestido más o menos como él, pero de café, y traen un burro cargando con cositas, ¿no? Unos sacos. Esa tradición la tienen en la primaria y en el kinder, de seguro, ¿no? Y esa fue una que yo les conservé a mis hijas hasta antes de que yo decidiera volver a México, porque es muy bonita, ¿no? Y en la comunidad tienes la facilidad. Hay gente que en Suiza, bueno, les cuento que las 2/3 de las personas hacen trabajo voluntario. O sea, solo una cuarta parte genera ingresos, ¿no? O sea, y fuertes, ¿no? Y esta gente, yo misma trabajé voluntariamente. Entonces, estas personas se ofrecen como el Niklaus y su amigo se llama Schmutzli, que es como mugrosito, ¿no? O suciecito, una cosa así. Y entonces tú te apuntas en el libro y van a tu casa, ¿no? El buen, ¿no? El San Niklaus llega, uno tiene que enviar una carta, ¿no? Mi hija hizo bien esto, esto, esto y esto durante el año y le falta mejorar esto y esto. Y entonces llegan ellos con el burro, tocan la campana y toda esa ilusión, ¿no? Y traer amiguitos y tal. Eso yo lo disfruté muchísimo y ellas también, y que se sentaran, ¿no? Y habla, ¿quién le dijo, Mike? ¿Cómo sabe? Y aparte les decía, ¿no? Bueno, ya te vas a portar mejor, por decir algo, ¿no? Pero, y te voy a dejar, aparte el saco trae los regalitos, ¿no? y, pero antes tienen que, o un poema, o una canción, tocar algo, y pues todo eso quedó grabado en audios y videos, que si la de mi hija la grande es la del violín, la otra del piano, las dos cantando, y pues yo disfruté mucho eso con ellas y ellas conmigo. Y del otro lado, bueno, pues también estuvieron, me tocó lo que se llama la interculturización, ¿no? De mis tradiciones, llevarlas a los suizos y ser como un poco una embajadora de mi país en eso. Desde el Día de Muertos, por ejemplo, que es una tradición muy emblemática y trascendental en mi país. Las dos presentaron en grados diferentes de qué va toda esta tradición. Les tocó ayudar a que se pusiera un altar y estas cosas, entonces eso fue bonito también. Por ejemplo, esto del guacamole y las tortillitas estas, ¿no? Nosotros los llamamos totopos, ellos chips, pues yo era la señora del guacamole y los chips, ¿no? Entonces iban a mi casa y decían, es que es hasta vegetariana tu comida, ¿no? Y nos gusta, y tenía yo mis recomendaciones. Entonces, como esos son como ejemplos lindos que te puedo dar. De los fuertes, pues sí, la cuestión de pertenecer a un círculo no es sencilla, ¿no? En la cultura suiza. Entonces, pero a mí como que lo que más me interesaba era que mis hijas sí lo tuvieran, ¿no? Entonces en sus cumpleaños venían sus amigos, ellas iban, les dejaba que hicieran esto de las pijamadas y esto, entonces, sí, por mí siempre. Entonces, Liz, lo que yo estoy entendiendo es que tus hijas se integraron mucho en la cultura suiza. Sí. ¿Cómo preservaste la cultura mexicana? Porque es bastante complicado a veces preservar la cultura propia en un entorno que es absolutamente diferente en cultura. Y hablo casi por experiencia propia. Cuando yo tuve a mis hijos, vivíamos el mayor vivíamos en España. Después, cuando adoptamos a la pequeña, vivíamos en Polonia. Y en aquel entonces no existía Internet, no existían todos los medios que tenemos hoy. Yo soy estadounidense de nacimiento, entonces yo con mis hijos siempre hablaba en inglés. Y me resultaba difícil incluso a veces encontrar cuentos infantiles para leerles. Y si no tienes un entorno familiar, que sobre todo en los países latinos es un apoyo tan grande, una red de apoyo tan importante, ¿no? ¿Cómo hacías para preservar y compartir con tus hijas vuestra cultura familiar? ¿Crees que de alguna manera han salido más suizas que mexicanas o crees que ha habido un equilibrio? ¿Cómo lo explicarías?
Pues es una pregunta difícil de responder, te digo, porque justamente hace una semana estaba yo hablando con mi hija, la menor, que ya tiene 19 años, y me decía, es que yo no me siento suiza, ¿no? Y ella es la que nació en Suiza y bueno, al final del cuento nos hicimos suizos todos con el pasaporte y la nacionalidad, ¿no? Es difícil mantenerlo. ¿Qué hice yo? Bueno, pues encontraba que una sociedad de mexicanos viviendo en Suiza, ¿no? Ese fue como un primer contacto y está muy bien organizado, se llama Amex, y hay en Berna, y hay en Basel, y hay aquí y allá, ¿no? Entonces yo me acerqué a esa asociación y tiene diferentes cuestiones, ¿no? Desde que hacen esto de la MUBA, que ya no me acuerdo si se hace más o no, que era la muestra de cuestiones económicas y de comercio, ¿no? Entonces, yo ahí no participaba y había otras más, pero había un círculo de madres mexicanas. Entonces, de esa forma fue que, bueno, era también el cumpleaños, no solo de los de el kindergarten, sino también el de Juanito Sánchez, ¿no? Entonces íbamos y estaba la piñata y el cantar y las mañanitas y todo esto que es mexicano, ¿no? O si era Navidad y nosotros tenemos las posadas que son del día 16 al 24 de diciembre y es como que José y María iban pidiendo posada, ¿no? Hasta que nació el niño y todo, es un canto y es esto y el otro y tuve también la gran suerte de que en ese tiempo varias mexicanas estaban en los museos de historia y de cultura y de esto. Entonces, en Basel se organizaban esos eventos, ¿no? Hicimos una procesión, una vez un Día de Muertos, llevaron una banda de música de Oaxaca, aquí en México, y cosas así. Entonces, eso era lo que yo hacía, ¿no? Y música, yo les ponía música de México y les cantaba y ellas se aprendieron también, ¿no? Y qué más, pues recordándoles, no recordándoles, contándoles cómo había sido mi vida aquí en México. Y es difícil porque ellas, yo no creo que, no las siento mexicanas, ¿no? Yo no las siento mexicanas para responder a tu pregunta. Son más suizas. Ellas nunca han vivido en México. Te digo, la mayor tenía 6 meses cuando nos fuimos y la menor nació allá. Entonces, ellas son prácticamente suizas, ¿no? Pero es curioso porque es así como que dicen, no soy tan suiza, pero tampoco soy tan mexicana, ¿no? Y el asunto ha sido para mí en ese punto, cuando hemos llegado ahí, decirles, tomen lo mejor de las dos culturas. Y los suizos son... El próximo martes vamos a tener otra entrevista aquí en esta serie que estamos haciendo con mi hija. Voy a entrevistar a mi propia hija, curioso, porque queremos hablar de un concepto que tú estás mencionando y es el de lo que se llaman los niños de tercera cultura. Los third culture kids en inglés son los niños que al final no son ni de una ni de otra cultura, que sobre todo son niños que han vivido en varios países diferentes. En el caso de tus hijas, bueno, pues no tanto, pero no se identifican con una cultura en determinado porque, bueno, pues por lo que sea, han estado como sujetos a muchas culturas diferentes. En el caso de mi hija, lo hablaremos la semana que viene, ella nació en Kazajistán y ha vivido ya pues como en 5 o 6 países. Entonces, claro, con 19 años, que también tiene mi hija como la tuya, es un poco difícil de saber cuál es su cultura. Porque no, yo misma soy una niña de tercera cultura, nací en Estados Unidos, luego fui a España de niña, he vivido en muchos países. Entonces, el concepto que tú me estás contando de que tus hijas no se sienten suizas, pero tampoco se sienten mexicanas, refleja un poco esta tercera cultura, que es niños internacionales. ¿Cómo afecta esa internacionalización de tus hijas a las relaciones familiares? Porque claro, tu marido o exmarido y tú sois mexicanos, entonces tenéis una cultura mexicana, crecisteis en México.
¿Provoca roces esa multiculturalidad? ¿Provoca situaciones complicadas o por el contrario ayuda el hecho de que hayáis vivido 18 años en Suiza y entendáis un poco y conozcáis un poco la cultura suiza ayuda? Pero ¿cuál es la realidad de una familia así? Pues en muchas ocasiones es ríspida. Porque yo misma me estaba creciendo junto con ellas, ¿no? Para ellas era el origen y para mí también. Entonces, sí se volvía ríspido, ¿no? Por ejemplo, esto de que una cuestión sencilla hasta una más grande. Por ejemplo, yo les decía, bueno, vas a ir a casa ya quedamos, ¿no? Con Heidi. Entonces, de 3 a 6, ¿no? Y sí, ya, muy bien. Pero había niños que no avisaban en su casa que ahora iban a volver. Y en mis hijas, pues como, claro, todos pasamos por eso, ¿no? De que dices, bueno, un poquito más. Entonces yo me aceleraba. ¿Cómo? ¿Por qué no llegas? Y no sé qué. ¿No? Porque yo decía, le va a pasar algo y no sé qué. Entonces eso fue difícil para mí, ¿no? De entender. Es que me la estaba pasando bien y entonces, y mire, entonces, bueno, y no vayas por mí porque, bueno, aquí era así de que vayan en el coche y te dejen y te busquen y todo, no, no vayas por mí y todo. Eso fue difícil, ¿no? Dejar esa libertad, el no interferir para que sucedan las cosas. Para mí esa es una gran frase, ¿no? No interferir. Otra, pues que cuando ya tienen 18 años y ya son adultas, ¿no? Y entonces... Perdona, inciso, para quien no lo conozca, en Suiza los niños de 16 años ya pueden consumir alcohol, pueden beber cerveza, pueden tomar vino, a los 18 pueden consumir lo que llaman alcohol fuerte, ron, vodka, pero con 16 años pueden fumar tabaco y pueden comprar y beber bebidas alcohólicas. Entonces, ya con 18 son como ultraadultos. Sí, no, ya pueden manejar el mundo, ¿no? Y saben todo y pueden todo. Y la ley los autoriza, los respalda y todo eso, ¿no? Entonces, es costumbre que desde que nacen se abre una cuenta de banco para tus hijos y tú vas depositando dinero ahí y cuando se vuelven adultos te dicen, pues quiero mi dinero. Y tú tienes que ir y firmar diciendo, aquí está tu dinero y no interferir en lo que vaya a suceder, ¿no? Eso, no por el dinero, sino por las cuestiones de la inmadurez y esto que están muy jóvenes todavía, ¿no? O la cuestión también de, pues fíjate que no llegó. ¿Cómo? ¿No? Pues no llega, ¿no? Y el teléfono apagado y estas cosas, te estoy hablando de realidad, ¿no? Y al día siguiente, como si nada, buenos días. Y tú has estado toda la noche con los ojos así como platos sin dormir, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Sí, no, así de, ay, ¿no? Además que tú vienes de un país, México, que es famoso por su inseguridad. Y Claro, claro, eso hace que soltar a tus hijas en un país extranjero cueste más, supongo. Sí, pues sí. Y luego, no, es que fíjate que como se pusieron también las cosas y todo, y ya no había tranvía ese hora, pues nos quedamos a dormir en casa de fulanita o fulanito, ¿no? Entonces, ¿qué me sirvió mucho? Hablar con otras madres que no solamente, algunas mexicanas, pero otras extranjeras igual que yo, de diversos países, y que me decían, es que, mira, sí, no, es como normal, y me aligeraban la carga, ¿no? Y me contaban sus historias y esto, eh, pero sí me costó trabajo, ¿no? Sí me costó trabajo, o ver que igualmente con 16 años ya se van a Mallorca y a Barcelona y ya se van solas, ¿no? Sí, porque ya son grandes. Entonces imagínate, ¿no? Esas cuestiones que allá son tan normales, para ellas es normal, pues para mí sí es así como, ay, ¿no? ¿Qué va a suceder, no?
Entonces, sí enfrenté esas Claro, ahí cosas. tenemos ejemplos de diferencias culturales y creencias culturales que afectan a un proceso de migración clarísimamente. ¿Qué ventajas teníais como familia multicultural si os comparabais con familias puramente suizas? ¿Fuiste capaz de descubrir alguna ventaja en ese sentido, aunque fuerais extranjeros? Sí, muchas, yo te puedo decir que muchas. En primer lugar, pues tener la súper ventaja de salir con una residencia de nuestro país, ¿no? Yo veía de pronto personas que estaban, como dicen allá, al negro, aquí de mojados y en general ilegales, ¿no? Es una gran ventaja, porque eso existe en el mundo y no lo podemos negar, por las características del país que quieras, ¿no? Y mucha gente sale buscando una mejor opción. En nuestro caso no fue así. Nosotros teníamos una buena opción, pero se vino una oportunidad, ¿no? Entonces eso para mí fue una gran ventaja porque él trabajaba y yo me pude dedicar a mis hijas porque el ingreso económico es suficientemente alto para que esta situación ocurra, ¿no? Entonces, tener una visa especial, tener un ingreso asegurado, la estabilidad en el empleo, eso da una seguridad a la familia, ¿no? Una estabilidad. Eh, Tú sabes, y les comento, ¿no? Que las mujeres que en Suiza, sean nacionales o extranjeras, eh, no están obligadas a trabajar más de un 5% hasta que los hijos tienen 16 años, ¿no? Para que se ubiquen es como un trabajo, ¿no? Y que lo vaya que lo es. Eh, eh, el cuidar de la familia, de la casa, de los hijos, hasta del perro, ¿no? Y lo digo totalmente en serio. Eso para mí fue una ventaja también, aunque siempre he extrañado mi trabajo, siempre, pero finalmente sí fue una ventaja poder estar cuando dijo su primera palabra, cuando le salió el diente, cuando el primer día de escuela, lo que quieran. Eso fue una ventaja para mí. La seguridad, claro que es otra ventaja. El que vayan y vengan solas y hagan cosas, qué bueno. Eh, el estar en medio de Europa, como es la localización de Suiza, para viajar a muchos más lugares cercanos, ¿no? En una hora, en un avión ya estás en Londres y ya estás en París y ya estás en esas cosas. Eso es una gran ventaja. Otra ventaja, pues que mis hijas tienen una mente muy abierta, ¿no? Venían y me contaban, es que fíjate que mi amiga tal tiene Ramadán, ¿no? Y la otra, pues fíjate que se va a ir a Australia porque su papá está allá. Entonces ellas están acostumbradas a esa sutileza de manejar muchas culturas al mismo tiempo, ¿no? Son sensibles a ello. Y para mí eso es una ventaja también, ¿no? ¿Y qué ventajas dirías tú que tu exmarido y tú o tus hijas teníais en Suiza por ser mexicanos Por ser mexicanos, bueno, o por pues, ser extranjeros? ¿Qué ventajas teníais aquí? eh, pues, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, a mí me tocó organizar con el gobierno de Basel el idioma español es una gran ventaja. Nos tocó a un grupo de amigas y a mí organizar algo una sociedad, que allá hay muchas asociaciones, que se llama Folk Latinoamericano, y eso fue para que hubiera clases subvencionadas por el gobierno suizo para hijos de personas de habla hispana, ¿no? Yo fui en algún tiempo la secretaria y yo creo que eso fue una ventaja, ¿no? Sí, yo pienso que el idioma fue bastante una ventaja. Me tocó participar con el gobierno de Basel en los cruceros que hacían para dar la bienvenida a los expats y en muchas ocasiones era por el idioma también, ¿no? Que había gente que hablaba español y para enterarla de que iba todo el rollo por allá,
Eso yo creo. Sí, por eso, porque quería dar también una imagen a quienes nos están escuchando ahora de que a veces, cuando venimos como migrantes a otro país, el hecho de ser migrantes también tiene sus ventajas, que no todo son desventajas, que es lo que siempre se suele mencionar, ¿no? Claro, es que cuando vas de migrante o de expatriado tienes una serie de desventajas. Sí, hay desventajas, obvio. Todo en la vida plantea ventajas y desventajas, tiene su lado positivo y quizá el menos positivo. Pero quería mencionar que efectivamente incluso venir a Suiza siendo mexicano plantea ventajas, ¿no? Claro, y además, fíjate, también el papá de mis hijas, él es ingeniero en sistemas. Y como bien sabes, o les contamos, ¿no? Que no se contrata a un extranjero como cualquier cosa. El país tiene que buscar si hay un profesionista con con ese perfil, sí. ajá, y si no lo tienen, pues en el resto de la Unión Europea. Y fue el caso, hablando de ventajas, que no hubo uno con esas características y entonces por eso se contrató al papá de mis hijas, ¿no? Entonces, esa fue también una ventaja, que gracias a sus características profesionales, inteligencia, talentos, porque los tiene, también fue que nos fuimos, ¿no? Por esas razones. Si una madre o un padre te planteara qué debo hacer, qué debo tener en cuenta, porque me va a corresponder vivir en otra cultura que no es la misma, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué podrían planificar, prever o tener en cuenta para intentar ayudarles a evitar parte de los problemas que tú hayas podido encontrarte? Bueno, pues yo en primer lugar les recomendaría saber si van como expatriados. Yo no fui, nuestra familia no fue como expatriada, nosotros fuimos contratados como locales, que es un paquete muy Liz, porque diferente. habrá mucha gente que no entienda el concepto, ¿vale? Hay mucha Okay. gente que no entiende el concepto de expatriados porque igual no se han encontrado nunca con un expat. Nosotros en el lenguaje cotidiano nos llamamos expats, ¿no? Sí, sí. Viene del inglés expatriate. Es un término que hay mucha discusión sobre cuál es el significado real de la palabra, pero básicamente es un expatriado va a un país apoyado por la empresa le apoya económicamente ofreciéndole ventajas como por ejemplo el alquiler de la casa, pagan las escuelas de los niños o pagan el automóvil o el chofer, o sea, son una serie de ventajas y una protección que ofrece la empresa al empleado. Se encargan de hacer los papeles, los permisos de residencia, entonces como que acogen al empleado y le facilitan su estadía en el país. Un segundo modelo es el que tú estás comentando ahora, Liz, que es cuando tú vienes a un país traído por una empresa, pero con un contrato local. Tienes cierto apoyo, cierta protección de la empresa que te facilita pues, un poco los papeleos y todas estas cosas, pero no tienes todo el apoyo de un expat. Y luego tienes al que conocemos como migrante, que viene sin ningún tipo de apoyo de ninguna clase, que a veces viene hasta sin empleo y que tiene que buscarse la vida en todo. Quería hacer este pequeño inciso para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. Entonces, tú estabas explicando. Sí, sí, gracias. Qué bueno que lo has aclarado a mayor abundamiento. Es así, es así. Entonces, bueno, a mí me tocó salir de mi país y llegar allá con un contrato de trabajo, como ya les conté de las características del papá de mis hijas, pero como local. Entonces, yo, punto primero, recomendaría saber si va a ser como, de qué tipo va a ser el contrato con el que nos vamos a ir, qué tipo de visa vamos a llevar, si es por algún tiempo nada más, si es una permanente, qué derechos alcanzamos a tener, cuáles nos faltan, ¿no? Lugar muy importante donde vivir, si son niños pequeños, porque hay que saber, además si puedes llevar a tu mascota, que las mascotas forman parte de la familia, ¿no? Eh, si puedes llevar tu mascota, los sistemas de educación, porque ya te digo, para mí también fue un shock que si el A, E, que son los niveles de las escuelas allá, A, E, P, saber qué niveles tienen y todo, en cuanto a la educación, si quieren que sus hijos vayan a un colegio internacional o quieren que vayan a la escuela suiza, cómo es el sistema de salud,
muy importante, ¿no? Si es privado, si es público, cuánto cuestan los seguros, cómo se pagan, además, cómo se pagan los impuestos, si trabajan los dos, cómo afecta esto el ingreso, porque tú sabes que el que más gana más paga, ¿no? Entonces eso es muy importante también de saber antes de, y bueno, también esto de los niños si son pequeños, porque hay lugares en donde no aceptan a niños pequeños, ¿no? Y a mí me tocó precisamente una señora de Estados Unidos que tuvo mellizos y no los, o sea, era primeriza y tal, lloraban porque pues uno quería comer y el otro, y ella echa un moño, y entonces llamaban a la policía, ¿no? Porque lloraban. Entonces saber como muchas reglas también que pueden afectar la convivencia, ¿no? Y bueno, pues tener siempre un círculo de amistades nuevas, tener una mente muy, muy, muy abierta, ¿no? Y yo creo que estando uno fuera también se vuelve uno, yo me volví como más mexicana, ¿no? Es algo así. Y ahora que he vuelto a México, pues es un Ahora eres México que suiza, no es claro. un México, sí, como extranjera también. Esa es otra parte importante, ¿no? Saber cuánto tiempo vas a estar allá, si te vas a quedar a vivir, qué requisitos necesitas cumplir para poder hacerte nacional de ese país, y que sepan también que si vuelven, no es el país que dejaron, ¿no? No es el que yo dejé, no son las amistades que yo dejé, no es la familia que yo dejé. Fíjate, Yo no soy, yo suelo decir yo que no es más soy, difícil volver al país de origen que irte a un sí. país nuevo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo llegué y no tenía cuenta de banco, no tenía esto, no tenía... Entonces era una extranjera, ¿no? Y no necesito una tarjeta de crédito, no, porque no tiene historial. Y yo así como, ¿no? Cosas tan básicas como esas que también el regresar hace un shock, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿Cuánto tiempo? En Suiza en especial se trabaja por porcentajes, ¿no? Vamos a compartir, si somos una pareja, vamos a compartir el trabajo, qué porcentajes, y ya sean hombres o mujeres, a mí me tocó estar en muchos círculos en donde las mujeres eran las que trabajaban y llevaban la cuestión económica, y los hombres se quedaban en el hogar, ¿no? Ese paradigma está roto también, ya el de que la mujer y esto, cero, y también saber si eso es lo que uno quiere, ¿no? Y qué actividades yo, como persona, que me voy a quedar en casa o me pueden llenar y satisfacer para que esté bien, ¿no? Porque el que trabaja pues sigue involucrado en las actividades y produciendo y avanzando y todo, pero el que se queda en casa es a veces difícil, ¿no? Entonces, si yo me voy a quedar en casa, ¿qué actividades encuentro para que yo me sienta bien, ¿no? Creo que eso sería, Jessica. Muchísimas, muchísimas gracias, Liz. Creo que hemos dado una imagen muy completa, hemos dado muchísima información para las personas que estén en situaciones parecidas o que vayan a plantearse una posible situación similar. Te agradezco muchísimo tu testimonio, tu transparencia, tu claridad. Mil gracias por habernos acompañado en Hablando Claro, Liz. Ha sido, como siempre, un placer charlar contigo. Y bueno, pues te deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa en tu país de origen, en En México. país, en otra Seguro. cultura. Sí, claro, tendrás que reaprenderla. Sí, sí, y más aún, bueno, primeramente te doy las gracias porque para mí siempre es un placer colaborar contigo y un honor al mismo tiempo. Me honra mucho estar el día de hoy aquí contigo. Gracias, Diego. Y yo ahora, pues ya les conté que soy de la Ciudad de México, pero me vine a vivir a Mérida, en Yucatán, que es al sureste de México, y es la cultura maya. Así es que estoy aprendiendo. O sea, estás en una nueva ubicación y en una nueva cultura, lo que, bueno, pues ya, claro, después de tantos cambios es mucho más fácil, ¿no? Sí, por lo menos el mismo idioma. Sí. Pues Sí, sí, sí. muchísimas gracias, Elizabeth. Es un placer, como digo, haberte tenido en nuestro programa Hablando Más Claro.
Quiero recordar a todos los espectadores que os estáis conectando ahora en directo, gracias, o a los que os vayáis a conectar después en diferido, también gracias, que la semana que viene, mismo día martes, a la misma hora, 7 de la tarde, hora de España, vamos a tener una nueva edición de Hablando Claro. Como hemos dicho, en ese caso hablaremos de los niños internacionales. ¿Quién soy yo? Se preguntan muchas veces porque, bueno, pues han crecido en diferentes países y pueden tener unas circunstancias de vida muy peculiares. No os lo perdáis, como siempre, en el Instituto Internacional de Humanología. Soy Jessica Lockhart, os mando un abrazo muy grande y nos vemos seguro en las próximas ediciones de Hablando Claro. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Chao, chao. ¿Ya estamos? Creo que sí. Sí, ya estamos. Ya Okay. salimos. Gracias, Liz. ¿Te Gracias. gustó? Sí, como no, lo disfruté muchísimo. Sí, Voy a un segundo porque me ha escrito Saskia que les ha arrollado un camión. No me digas. ¿En Suiza? En España. Ay. Me dice que está bien, tuve un accidente, disculpa, pero no puedo, estoy bien, pero no puedo hablar. Un camión nos atropelló en camino a Palamos. Bueno, mientras que estén bien, lo demás. Pues sí. Bueno, pues ya has visto, son así las conversaciones estas de Hablando Claro, intentando que la gente conozca experiencias de primera mano, porque oímos hablar de historias, de vidas, pero en realidad no conocemos muchas veces. Sí. Yo me acuerdo, ¿no? Digo, esto acá ya que estamos tras bambalinas, tú sabes que es difícil y especialmente Suiza, que no es tan sencillito, ¿no? En algún momento fueron mis primas y me decían, las llevábamos a los Alpes y tal, y me decían, pero tú vives en un paraíso y es así, pero tiene súper costo, ¿no? Claro, y el día a día no es tan fácil. Y todo eso no se ve si estás de vacaciones. De vacaciones todos los lugares son geniales. Sí. Entonces sí es bueno que la gente también tenga una idea, por lo menos en la superficie, de saber de qué va, ¿no? Sí, porque además, bueno, pues son vivencias que a muchas personas les pueden servir en muchas situaciones. Incluso personas que ya están aquí, que están desesperadas y que igual te escuchan y dicen, bueno, vale, puedo probar a hacer esto y aquello y lo otro. Todo ayuda. Sí. A mí me hubiera encantado que me lo dijeran, ¿no? Claro, porque es que dices, vale, es que esto es así, vale, lo entiendo, es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando vienes siempre andas un poco perdida. Sí, totalmente. Entonces ahora lo subiremos al canal de YouTube. Y en cuanto esté, o sea, mañana te pasaré el enlace por si lo quieres compartir con alguien o lo quieres ver o lo que sea. Sí, se los puedo compartir a mis hijas y a mis amigas y amigos, sí, claro. Claro que sí. Ay, qué gusto. Qué bien, cielo. Gracias. Gracias, Jessica, muchas gracias. Espero que bien. pronto nos veamos para darnos muchos abrazos que nos Ya deben. toca. Sí, ya. Pues nada, pronto. Vamos a confiar que el destino nos junte pronto otra vez. Así sea. Vale, cielo. Pues un abrazo muy grande y me voy a hacer la cena. Adelante, un besito. Chao. Chao, cielo.